La ciudad subterránea de Safira era a la vez la joya y la llaga del sultanato, una vasta red de cavernas y túneles excavados en un depósito de sal de proporciones míticas, cuya belleza era tan deslumbrante como engañosa. A la luz de miles de antorchas, las paredes brillaban y centelleaban con vetas de cristal de sal puro, creando la ilusión de estar dentro de un diamante colosal. Los grandes salones parecían palacios de cuento de hadas, con pilares de sal translúcida y techos que imitaban un cielo estrellado. Era la fuente de una riqueza incalculable para el imperio, un tesoro geológico que financiaba los ejércitos y la opulencia de la lejana capital. Pero esta belleza tenía un precio terrible, pagado con las vidas de generaciones. Para los nobles supervisores y los mercaderes ricos, Safira era, en efecto, un palacio subterráneo, un puesto de avanzada rentable y exótico. Para los mineros y sus familias, sin embargo, era una prisión perpetua. Nacían en la penumbra, vivían en la penumbra y morían en la penumbra, intercambiando su trabajo agotador y peligroso por una escasa protección y raciones apenas suficientes. El aire que respiraban era pesado, permanentemente impregnado del sabor del salitre y del polvo fino que se adhería a todo, y el único sonido constante era el eco melancólico de las piquetas golpeando la roca en túneles distantes. El contraste con el mundo de la superficie, un lugar del que solo hablaban las leyendas, era absoluto. Los más jóvenes no conocían el sol, la lluvia o el viento. El cielo abierto era un concepto tan abstracto como los dioses. Su universo era la belleza claustrofóbica de la mina, un mundo de luces parpadeantes y sombras danzantes, donde la libertad era un sueño imposible. Estaban atrapados en la misma riqueza que extraían, prisioneros de la belleza que los rodeaba. La opulencia de las cavernas era una burla cruel a la pobreza de sus vidas, un recordatorio constante de que eran los engranajes anónimos de la vasta maquinaria del imperio. En este mundo de oscuridad y arte forzado vivía Elara. A sus 18 años era una anomalía. No trabajaba en las profundidades con una piqueta. Sus manos, ágiles y delicadas, eran las de una artista. Poseía un don heredado de su padre, la habilidad de esculpir las piezas más puras de cristal de sal, transformando bloques translúcidos en intrincadas figuras de animales y escenas legendarias. Sus obras eran famosas, vendidas por fortunas en la capital a nobles que nunca sabrían que la artista que las creaba jamás había visto la luz del sol. Era una creadora de belleza, atrapada en la fuente misma de su arte. Tras la muerte de su padre por la enfermedad del polvo de sal, una deuda impagable, fabricada por la codicia del jefe de la guardia, había caído sobre su familia. Sus ojos, de un sorprendente gris claro, casi plateado, reflejaban la luz de las antorchas con una intensidad feroz. En ellos se arremolinaba el alma de un artista, el orgullo de su linaje y el anhelo desesperado de ver las estrellas, un sueño que le había sido negado desde su nacimiento. Su situación era desesperada. Para salvar a su madre y a sus hermanos pequeños de ser enviados a las minas de castigo más profundas, había aceptado ser prometida en matrimonio al hombre que los había endeudado. Ese hombre era Tarek, el jefe de la guardia de la mina, un individuo cuya crueldad solo era superada por su avaricia. Su poder en Safira era casi absoluto y gobernaba a los mineros con una mezcla de miedo y extorsión. El matrimonio con Elara era su máximo trofeo. No solo poseería a la joven más admirada de la mina, sino que también controlaría su valioso talento artístico, asegurándose para sí mismo todos los beneficios. Para él, ella no era una futura esposa, sino una adquisición, una fuente de ingresos que ahora le pertenecería en cuerpo, alma y arte. La llegada del príncipe Kaelen para una inspección oficial fue el catalizador de la tragedia. A sus 30 años,
el heredero del sultanato, era la encarnación del rigor y el pragmatismo. Forjado en campañas militares, veía el mundo en términos de logística, recursos y eficiencia. Su rostro, severo y controlado, rara vez traicionaba alguna emoción. Su padre, el sultán, le había enviado a Safirá para asegurarse de que la producción de sal, la sangre económica del imperio, no se viera interrumpida. Para Kellen, el viaje era un deber, un ejercicio de autoridad, y los habitantes de la mina, meros instrumentos para ese fin. El vacío interior de Kellen provenía de una filosofía autoimpuesta, la creencia de que un gobernante eficaz debía ser temido, no amado, y que la compasión era una debilidad que los enemigos siempre explotaban. Había suprimido sistemáticamente cualquier impulso de empatía, construyendo una fortaleza de indiferencia a su alrededor. Se movía por el mundo como un estratega, no como un hombre, y su soledad era el precio que pagaba gustosamente por el control y el poder. No esperaba encontrar nada en Safira, salvo sal y números en un libro de contabilidad. Para honrar al príncipe, Tarek organizó una ceremonia de compromiso en el gran salón de cristal. Fue una flagrante demostración de su poder, una forma de mostrarle incluso al heredero quién mandaba realmente en aquel mundo subterráneo. Elara fue conducida al centro del salón, vestida con un sencillo vestido blanco, la mejor prenda que su familia poseía. La multitud de mineros observaba en silencio, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Sabían que estaban presenciando no una unión, sino un sacrificio, la venta de su más brillante estrella a la más profunda oscuridad. Como regalo de compromiso, Tarek se acercó a Elara y le colocó un pesado collar alrededor del cuello. No estaba hecho de los cristales puros y perfectos que ella esculpía, sino de fragmentos de sal imperfectos, de bordes afilados y ásperos, unidos por un alambre de cobre. El peso era opresivo, y los bordes afilados se clavaban en su piel. «Para que nunca olvides», le susurró Tarek, su aliento fétido cerca de su oído, pero lo suficientemente alto para que el príncipe que estaba cerca lo oyera, que, como esta sal, eres hermosa, pero barata, y que puedo aplastarte cuando quiera. La humillación fue un golpe físico, devastador. El regalo se había convertido en un collar de esclava, una amenaza velada, una declaración pública de propiedad. Las lágrimas ardieron en los ojos de Elara, pero se negó a derramarlas. Luchó contra el nudo en su garganta y en un acto de desafío supremo levantó la barbilla. Fue entonces cuando sus ojos, grises como una tormenta a punto de estallar, se encontraron con los del príncipe Kellen. Su mirada no era una súplica de rescate, estaba llena de una furia silenciosa, de un orgullo indomable, de una dignidad que se negaba a ser pulverizada. Para Kellen, aquel instante fue como un rayo. Acostumbrado a las miradas serviles, a la adulación y al miedo, aquel desafío silencioso lo sacudió hasta los cimientos. Vio en sus ojos no a una sirvienta asustada, sino la misma chispa de espíritu inquebrantable que admiraba en los mejores de sus guerreros en el campo de batalla. Vio el alma de una artista siendo encadenada, la belleza siendo profanada por la brutalidad, y el pragmático, el frío, el indiferente príncipe Kellen descubrió algo dentro de sí mismo. No podía, no quería permanecer en silencio. Se levantó y su movimiento fue suficiente para que un silencio tenso cayera sobre el salón. Su voz, tranquila, pero resonando con la autoridad de 1000 generaciones de reyes, llenó la caverna. «Un trabajo tan burdo es un insulto a la belleza de Zafira», dijo, refiriéndose claramente al collar. Se acercó a Elara y con un gesto sorprendentemente delicado le quitó el collar del cuello. Lo sostuvo en su mano por un momento y luego lo dejó caer al suelo de cristal, donde se hizo añicos con un sonido agudo y final. «El talento de esta mujer», continuó,
su mirada clavada en un Tarek pálido. Es un tesoro del sultanato, y los tesoros pertenecen al sultán. Hizo una pausa sellando el destino. Su deuda está pagada. Vendrá a la capital para convertirse en la escultora oficial de la corte. Si este acto de un príncipe te ha dejado sin aliento, dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas y suscríbete para descubrir si una artista de la oscuridad puede encontrar la luz. El pragmatismo del príncipe Kaelen no nació en el vacío, sino que fue forjado en el fuego de un fracaso devastador. Años atrás, en su primera campaña como joven comandante en la frontera norte, se enfrentó a una tribu rebelde. Tras una dura batalla, el jefe enemigo se rindió, ofreciendo su espada y jurando lealtad. Kaelen, en un impulso de la compasión que aún no había aprendido a despreciar, aceptó la rendición y perdonó a los guerreros restantes. Fue un error catastrófico. La rendición era una farsa, una trampa. Esa misma noche, los guerreros perdonados se infiltraron en su campamento y masacraron a una docena de sus mejores hombres, incluido su amigo más cercano, mientras dormían. La cicatriz que aquel suceso dejó en su alma fue profunda y permanente. La lección se grabó a fuego en su mente. La compasión era un lujo que un líder no podía permitirse, una vulnerabilidad que el enemigo siempre explotaría. Su padre, el sultán, al enterarse de la noticia, no lo consoló por la pérdida de su amigo, sino que lo amonestó por su ingenuidad. Un lobo no deja de ser un lobo porque te muestre el cuello, le dijo con frialdad. Hoy has aprendido el precio de olvidarlo. A partir de ese día, Kellen construyó una fortaleza de rigor a su alrededor, prometiéndose no volver a cometer jamás un error nacido de la emoción. La historia de Elara, por el contrario, estaba tallada en el amor y la luz oculta. Su padre no era solo un escultor, era un filósofo del cristal. Le había enseñado a ver más allá de la superficie de la sal, a encontrar la belleza que yacía prisionera en su interior. No creamos la belleza, Elara, le decía, sosteniendo un cristal en bruto a la luz de una antorcha. Simplemente la liberamos. Ya está dentro, esperando a que una mano paciente y un ojo comprensivo le muestren el camino hacia la luz. Esa filosofía era el pilar de su existencia, la fuente de su inquebrantable dignidad, la creencia de que incluso en la oscuridad más profunda existía una luz interior esperando ser liberada. La muerte de su padre a causa del polvo de sal que llenaba sus pulmones fue una lenta extinción, un apagarse gradual de su luz. En su lecho de muerte no le hizo prometer que cuidaría de la familia, eso lo daba por sentado, sino que le hizo prometer que nunca dejaría de soñar con las estrellas. Le describía el cielo nocturno, un concepto casi mítico para ella, como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. El arte de Elara, por tanto, no era solo un medio de supervivencia, era la moneda con la que esperaba comprar un día el cumplimiento de esa promesa, su única conexión con el Li, legado de su padre y su sueño de libertad. El viaje desde Zafira hasta la capital fue una ascensión literal y metafórica. Para Kaelen era una ruta familiar, un mero trámite logístico. Para Elara fue un peregrinaje aterrador y sagrado. El momento en que salieron del último túnel y la luz del sol la golpeó por primera vez fue un evento cataclísmico. Tuvo que cerrar los ojos, abrumada por una luminosidad que nunca había experimentado. No hubo un grito de alegría ni lágrimas, sino un silencio, atónito, una inmovilidad absoluta mientras su ser entero procesaba la inmensidad del cielo abierto y la extraña calidez de algo llamado sol sobre su piel. Kaelen, en contra de su disciplina habitual, se encontró observándola. Esperaba una reacción histérica, una debilidad propia de alguien que sale de la oscuridad. En cambio, vio una reverencia silenciosa,
Vio cómo ella levantaba lentamente una mano, no para tocar nada, sino como si intentara sentir la textura del aire libre, la caricia de una brisa que no estuviera cargada de polvo de sal. No vio a una sirviente frágil, sino a un alma bebiendo de una nueva realidad con una sed infinita. Y esa imagen, tan poderosa en su quietud, despertó en él una curiosidad profunda y extrañamente inquietante. Una vez en la opulenta capital, Elara fue conducida a una jaula dorada. Le dieron un taller equipado con las mejores herramientas y bloques de sal más puros que jamás había visto. Pero estaba completamente sola en un mundo abrumadoramente ruidoso y brillante. Los colores, los olores, la multitud, todo era un asalto a sus sentidos, acostumbrados a la penumbra y al silencio relativo de la mina. Kellen, luchando contra el impulso que lo había llevado a actuar, mantuvo una distancia formal. Se decía a sí mismo que simplemente había asegurado un valioso activo para el Estado, pero sabía que la verdad era más compleja y peligrosa. Mientras Elara intentaba navegar por su nueva y solitaria existencia, las fuerzas que había dejado atrás en Zafira comenzaban a moverse. Tarek y los supervisores de la mina, furiosos por la humillación y la pérdida de sus beneficios, viajaron a la capital. Se reunieron en secreto con los ancianos del poderoso gremio de mineros, una organización con una inmensa influencia política. Presentaron la acción del príncipe no como un acto de justicia, sino como una peligrosa interferencia que amenazaba su control sobre la fuente de la riqueza del imperio. El consenso fue unánime. La chica de la sal debía ser destruida. Elara fue instalada en un taller que superaba sus sueños más salvajes. Era un espacioso anexo de los jardines del palacio, con un techo de cristal que permitía que la luz del sol inundara el espacio durante todo el día. Le proporcionaron herramientas de acero fino y bloques de sal de una pureza que rara vez se veía, incluso en Zafira. Era una jaula, sin duda, pero una jaula dorada y llena de luz. Sin embargo, la soledad era una compañera constante. Los otros artesanos la trataban del palacio con una mezcla de envidia y desdén, y las damas de la corte la miraban como una curiosidad exótica, una salvaje de las minas a la que el príncipe había decidido pulir. El príncipe Kaelen la visitaba con una frecuencia que rompía con todos los protocolos. Al principio, sus visitas eran breves y formales, enmarcadas como inspecciones de un activo del Estado. Observaba su trabajo en silencio, su rostro una máscara de fría evaluación. Pero poco a poco, la barrera comenzó a resquebrajarse. Se encontró haciendo preguntas, no sobre el valor de las piezas, sino sobre su inspiración. Le preguntaba qué significaba una curva en particular, o por qué había elegido dejar una faceta en bruto en lugar de pulirla. Estaba fascinado por el lenguaje silencioso de su arte. Ella, a su vez, comenzó a perderle el miedo. En su taller, ella no era la sirvienta endeudada, y él no era el temible heredero. Eran simplemente un artista y un admirador. Ella le explicaba cómo buscaba la luz interior en cada bloque de sal, cómo cada pieza contaba una historia de la oscuridad de la que provenía y del anhelo de las estrellas que ahora podía ver cada noche. Sus conversaciones, aunque todavía cautelosas, se convirtieron en el único punto de conexión genuina para ambos en un mundo de superficialidad y deber. Una noche, ella le mostró una pequeña escultura que había hecho para sí misma. Era una representación de la constelación que su padre le había descrito, las estrellas unidas en finos puentes de sal. Kaelen la sostuvo en sus manos y por un momento su fachada de rigor se desvaneció por completo. Vio en aquella pequeña y frágil pieza no solo un talento asombroso, sino un alma que se negaba a ser definida por la oscuridad de su nacimiento.
sintió una punzada de admiración tan profunda y pura que lo asustó, una emoción que no había sentido desde la traición que lo había convertido en piedra. Mientras este frágil puente se construía entre ellos, sus enemigos llegaban a la capital. Tarek, el antiguo jefe de la guardia, y varios supervisores de la mina llegaron con una caravana ostensible para presentar sus respetos al sultán y discutir asuntos del gremio. Su verdadera intención, sin embargo, era mucho más oscura. Se presentaron en la corte con una humildad fingida, sus rostros mostrando una falsa preocupación por la pobre chica de la mina, tan ingenua y fácil de manipular por los enemigos del sultanato. Estaban plantando las semillas de la duda con una habilidad consumada. Su plan era diabólicamente simple: utilizar el propio talento de Elara como el arma para destruirla. Solicitaron una audiencia con ella en su taller, bajo el pretexto de encargarle una escultura como regalo de la ciudad de Safira para el sultán, para mostrar su gratitud por haberla acogido. Elara, que no conocía la malicia, se sintió conmovida por el gesto, viéndolo como una oportunidad para reconciliarse con su pasado y honrar a su gente. Aceptó el encargo con un entusiasmo que llenó a Kaylen de un oscuro presentimiento. Las instrucciones para la escultura eran extrañamente específicas. Le pidieron que creara una pieza abstracta, un homenaje al poder y la complejidad del sultanato. Le dieron bocetos que enfatizaban una multitud de ángulos agudos, facetas profundas y formas entrelazadas. El diseño no tenía la fluidez orgánica que caracterizaba su trabajo, pero ella, decidida a demostrar su valía y agradecimiento, se dedicó a la tarea con toda su alma. No sabía que cada corte que hacía en el cristal de sal era un paso más hacia el centro de una trampa mortal. Durante semanas trabajó sin descanso. Kellen la observaba desde la distancia, su inquietud creciendo. La complejidad del diseño le parecía extraña, casi antinatural. Intentó advertirla, sugerirle que simplificara el diseño, pero ella, en su inocencia, lo vio como una falta de fe en su habilidad. «Quiero que sea perfecta», le dijo con una determinación que él no pudo contradecir. Estaba creando su obra maestra, sin saber que estaba tallando su propia sentencia, cada faceta un reflejo de la malicia de sus enemigos. El día de la presentación llegó. La escultura, velada en seda, fue llevada al gran salón del trono. Era una pieza magnífica, un intrincado universo de cristal de sal que captaba la luz y la refractaba en 1000 direcciones. El sultán, un hombre que apreciaba la belleza, quedó visiblemente impresionado. Felicitó a Elara por su extraordinario talento y por un momento ella sintió que finalmente había encontrado su lugar, que sus sueños se estaban haciendo realidad. Kaylen, a pesar de su inquietud, sintió una oleada de orgullo. Fue entonces cuando Tarek dio un paso al frente. «Su magnificencia es evidente, oh gran sultán», dijo con una reverencia. Pero como toda gran obra de arte, su verdadero significado está oculto a simple vista. Permítanos revelarle el secreto que nuestra humilde artista ha codificado en su interior. La atmósfera en el salón del trono cambió instantáneamente. La curiosidad fue reemplazada por la tensión. Elara miró a Tarek, su corazón comenzando a latir con una repentina y terrible premonición. Por orden de Tarek, los grandes ventanales del salón fueron cubiertos, sumiendo el espacio en una penumbra casi total. Un solo sirviente trajo un potente farol con una lente de enfoque. Tarek tomó el farol y lo dirigió hacia la escultura desde un ángulo específico y bajo. «El arte, Majestad, también puede ser un lenguaje para la traición», susurró, y en la pared de mármol blanco detrás del pedestal una sombra compleja y nítida apareció. La corte entera ahogó un grito. La sombra proyectada por la escultura era inconfundible.
Las facetas y ángulos, tan abstractos y sin sentido en el cristal, ahora formaban en la pared un mapa detallado y preciso. No era un mapa cualquiera. Era un mapa de la costa norte del sultanato, mostrando las defensas navales, los puntos débiles de las fortalezas y los pasajes secretos. Era la información más clasificada del imperio, un plano para una invasión proyectado desde el corazón de la obra de arte de Elara. La trampa se había revelado en toda su aterradora perfección. Elara se quedó sin aliento, el horror helando sus venas. Miró su escultura, su hermosa creación, y luego la monstruosa sombra que proyectaba, y no podía comprender cómo era posible. Era como si su propia alma hubiera sido retorcida y convertida en un arma en su contra. «No, yo no», balbuceó, pero su voz se perdió en el murmullo escandalizado de la corte. Tarek sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto. Había logrado lo imposible. Había convertido la belleza en traición, la luz en oscuridad. El rostro del sultán, antes complacido, se había convertido en una máscara de furia gélida. La evidencia visual parecía irrefutable, un acto de espionaje tan audaz y brillante que era casi increíble. Miró a Elara, no como a una artista, sino como a una víbora que había calentado en su seno. «¿Qué tienes que decir?» «En tu defensa, escultora de sombras», tronó, su voz haciendo eco en el silencio mortal del salón. La situación era desesperada. La lógica, las palabras, la razón, todo parecía inútil frente a la abrumadora evidencia de aquella sombra traicionera. Kellen observó la escena, su mente de estratega trabajando a una velocidad febril. Vio la cara de su padre y supo que estaba perdido. El sultán, un hombre de acción, confiaba en lo que veía, y lo que veía era una traición innegable. Cualquier argumento lógico que Kellen pudiera presentar sería descartado como la defensa de un hombre encaprichado. Sabía que solo había una manera de romper el hechizo de aquella ilusión, una manera de demostrar la mentira. Requeriría un acto tan drástico, tan impensable, que cambiaría las reglas del juego por completo. El sultán levantó la mano, a punto de dictar su sentencia. El exilio, la prisión, la muerte, cualquiera de ellas era posible. Elara cerró los ojos, preparándose para el final. Fue en 1200, ese preciso instante, que Kellen actuó. El sonido que llenó el salón del trono no fue el de una voz, sino el de un susurro metálico, un sonido que no se había oído en ese lugar sagrado en más de un siglo. El sonido del acero al ser desenvainado. Todos los ojos se volvieron hacia el príncipe, que ahora sostenía su espada desenvainada, un acto de sacrilegio castigado con la muerte. Si la traición reside en el arte, entonces que toda la belleza sea destruida, gritó, su voz no la de un príncipe, sino la de un guerrero desesperado. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, avanzó y con un único y poderoso golpe partió la escultura de sal por la mitad. El sonido del cristal al estallar fue como un grito de agonía. Fragmentos de la obra maestra de Elara volaron por los aires, y la sombra traicionera en la pared desapareció, reemplazada por un caos de formas sin sentido. La corte entera estaba paralizada por el shock. En el silencio atónito que siguió, Kellen, con la espada aún en la mano, se dirigió a su padre. «Esto no es magia, es una ilusión, un truco de luz y sombras, una táctica que usamos en el campo de batalla para engañar al enemigo». Tomó uno de los fragmentos más grandes de la escultura rota y lo sostuvo frente al farol. «¡Miren!», ordenó. «Cualquier objeto con ángulos, sostenido de la manera correcta, puede proyectar una sombra engañosa». Movió su propia mano frente a la luz, sus dedos creando la sombra de un lobo, luego de un águila. La traición no estaba en el cristal, continuó, su voz resonando con la fuerza de la verdad. Estaba en los ojos del hombre que sostenía el farol,
en el hombre que sabía exactamente desde qué ángulo proyectar la luz para crear la mentira que quería que vieran. Arriesgó su vida, su título, su futuro, rompiendo la ley más sagrada de la corte. No lo hizo para defender a Elara con palabras, sino para destrozar la propia naturaleza de la acusación con un acto de violencia tan impactante que obligó a todos a ver la verdad, que se escondía detrás de las sombras. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora, continuamos con el video. El eco del cristal, al hacerse añicos, pareció romper el hechizo que mantenía a la corte prisionera. En el silencio atónito que siguió, la demostración de Kellen, tan brutal y a la vez tan lógica, caló hondo en la mente del sultán. Un hombre que valoraba la estrategia por encima de todo, reconoció la verdad en la audaz lección de su hijo. Su furia, antes dirigida a Elara, ahora se giró con una intensidad volcánica hacia Tarek y sus cómplices. Con un gesto seco, ordenó a su guardia personal, hombres inmunes a la influencia de los gremios, que se apoderaran de los conspiradores. La farsa había terminado. La hora de la verdad había llegado. La investigación fue rápida y despiadada. Lejos de la protección de sus aliados, Tarek y los supervisores de la mina se desmoronaron bajo el peso del interrogatorio. No solo confesaron el complot para incriminar a Elara, sino que toda la red de corrupción que operaba en Zafira salió a la luz. La extorsión, la manipulación de las deudas, el contrabando de la sal más pura. La traición era mucho más profunda de lo que nadie había imaginado, un cáncer que había estado carcomiendo la fuente de la riqueza del imperio durante años. Todo por la avaricia de unos pocos hombres. Más tarde, en las cámaras privadas del sultán, tuvo lugar la confrontación final entre padre e hijo. «Desenvainaste tu espada en mi presencia», dijo el sultán, su voz grave y sin emoción. «La ley exige tu vida». Kellen se mantuvo erguido, sin miedo, aceptando las consecuencias de su acto. «Hice lo que debía hacerse», respondió con sencillez. El sultán lo observó durante un largo momento, y entonces, por primera vez en años, una sonrisa de profundo respeto se dibujó en su rostro. «Rompiste mi ley», dijo, «pero salvaste mi justicia». Un príncipe que entiende la diferencia entre ambas está listo para ser rey. El juicio de los conspiradores fue público, y su sentencia un ejemplo de justicia poética. No fueron ejecutados. En su lugar, Tarek y sus secuaces fueron despojados de sus títulos y riquezas y sentenciados a trabajar en las minas más profundas y peligrosas de Zafira por el resto de sus vidas. Estarían condenados a extraer la misma riqueza que habían codiciado, sintiendo en sus propias carnes la opresión que durante tanto tiempo habían infligido a otros. La noticia fue recibida en la ciudad subterránea con una explosión de júbilo y alivio que se dice que hizo temblar las propias paredes de cristal. Tras la sentencia, Kellen fue honrado públicamente por el sultán. Pero su recompensa no fue un título o más riquezas, fue una misión, una responsabilidad de una magnitud sin precedentes. Su padre le encomendó la tarea de regresar a Zafira, no como un inspector, sino como un reformador, con plena autoridad para reescribir sus leyes, desmantelar el corrupto sistema de servidumbre por deudas y crear una nueva carta de derechos para sus habitantes. Le estaba dando la oportunidad de terminar lo que había empezado, de transformar su acto de desafío en un legado de cambio duradero. Antes de partir, Kellen fue al taller de Elara. La encontró sentada en el suelo, rodeada por los miles de fragmentos de su escultura destrozada. Estaba recogiendo las piezas más grandes, su rostro una mezcla de tristeza y una extraña paz. Él se arrodilló a su lado, la culpa pesando sobre él. «Destruí tu obra maestra», dijo en voz baja. «Lo siento».
Elara levantó la vista, y en sus ojos grises no había reproche, sino una profunda comprensión. «No la destruiste», respondió ella, «la hiciste eterna. A veces la belleza debe romperse para que la verdad que contiene pueda ser liberada». Sus palabras lo liberaron de su culpa, forjando el último eslabón de su conexión. En ese momento comprendió la verdadera naturaleza de su fuerza. Kaelen le ofreció entonces el mundo que creía que ella deseaba. Le prometió una posición permanente y honrada en la corte como escultora real oficial. Le ofreció un taller aún más grande, riquezas, reconocimiento y una vida de seguridad y luz en la capital, lejos para siempre de la oscuridad de la que había escapado. Le estaba ofreciendo la jaula dorada más hermosa que se pudiera imaginar, creyendo que era el máximo premio. Para su sorpresa, Elara, tras un momento de reflexión, declinó respetuosamente su oferta. «Mi señor, me has dado el regalo más grande, mi libertad y mi honor», dijo, su voz suave pero firme. «Pero mi arte nació en la oscuridad de Zafira. Mi gente sigue allí. Mi propósito no está aquí, creando belleza para quienes ya la tienen, sino en volver y llevarles la luz de la esperanza. Quiero enseñarles, liberarlos a través del mismo arte que casi me condena». Su elección no fue por el poder o la riqueza, sino por su gente, un acto de un desinterés que dejó a Kaelen sin palabras. Su decisión no lo decepcionó, lo inspiró. Vio en ella no a una víctima que necesitaba protección, sino a una líder que mostraba el camino. En lugar de insistir, se inclinó ante su sabiduría. «Entonces no irás como una simple artista», declaró. «Irás como una maestra fundadora». Viajaron de vuelta a Zafira juntos, no como príncipe y protegida, sino como socios en una gran empresa. Su llegada fue recibida con una celebración que duró 3 días. Los habitantes de la mina, aclamando a la hija que había vuelto para liberarlos. El primer decreto de Kaelen, como reformador, fue la abolición total e incondicional de la servidumbre por deudas, liberando a cientos de familias de un ciclo de esclavitud perpetua. Su segundo acto fue anunciar la fundación de la Academia de Artes del Cristal de Zafira, una escuela gratuita para todos los niños de la mina, y nombró a la maestra Elara como su directora. Juntos comenzaron a transformar la prisión de Sal en una comunidad de artistas, sustituyendo el sonido de las piquetas por el de los cinceles y las risas. Años más tarde, la leyenda de Zafira se había extendido por todo el mundo. Ya no era conocida como una simple mina, sino como una ciudad de artistas de renombre, cuyas esculturas de sal eran más valoradas que los diamantes. Elara, ahora casada con el sultán Kaelen, que había ascendido al trono tras la muerte pacífica de su padre, dividía su tiempo entre sus deberes como sultana en la capital y su pasión como maestra en su ciudad natal. Su unión era el símbolo de un nuevo tipo de liderazgo, uno que unía la fuerza con la compasión, el poder con el arte. Juntos, emprendieron su proyecto más ambicioso y simbólico. Durante años, los mejores ingenieros y artesanos del sultanato trabajaron para llevar a cabo el sueño de Elara. Con una precisión increíble, tallaron una vasta abertura en el techo de la caverna principal de Zafira, un óculo gigante que se abría al mundo exterior. El día en que se retiró la última roca, toda la ciudad se reunió en el gran salón de cristal, conteniendo la respiración. Por primera vez en la historia de Zafira, un rayo de luz solar genuina atravesó la penumbra. Cayó como una cascada dorada en el centro del salón, iluminando las partículas de polvo de sal en el aire como si fueran diamantes flotantes. La gente lloró, levantando sus rostros hacia la luz, sintiendo un calor que nunca habían conocido. Y esa noche, por primera vez, se reunieron de nuevo y contemplaron a Tenochtitlan a través de la abertura,
la visión que el Ara les había prometido, un manto de terciopelo negro, salpicado de las estrellas. La verdadera belleza, aprendió el sultanato, no podía ser aprisionada ni definida por la oscuridad de su origen. Era una luz interior que esperaba ser liberada. A veces, para defender la justicia y revelar la verdad, era necesario romper las reglas más sagradas, no solo seguirlas. Y un único acto de coraje, el de un príncipe que se atrevió a ver el alma de una artista y el de una artista que se atrevió a soñar con las estrellas, había sido suficiente para traer una luz literal y metafórica a un mundo que durante generaciones solo había conocido las sombras. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.